en Cita Éxitos. Son las 10:16 minutos de la mañana y a esta hora tenemos vía Zoom a Joana Marra. Ella es colega periodista especializada en la cobertura basada en género, jefe de redacción de Crónica 1. Cubrió la fuente de sucesos durante 13 años en distintos medios de comunicación radiales e impresos. Forma parte del equipo de reporteros del Monitor de Víctimas, un proyecto de data periodística de Runrunes en alianza con la organización Mi Convive. Y con ella vamos a conversar, pues a propósito de que recientemente se celebró el Día contra la lucha contra la violencia de la mujer. Pues el rol del periodista en la cobertura de casos de violencia contra la mujer, los reportajes que ha publicado Crónica 1 que van pues orientados precisamente a conocer la realidad que se vive en Venezuela sobre la participación limitada de las mujeres en la política, por ejemplo, la violencia obstétrica, los vacíos legales pues que invisibilizan y dejan impunes los hechos de violencia vicaria, por mencionar tan solo algunos. Y si revisamos antes de conversar con Joana Marra, nuestra invitada del día de hoy, que por ejemplo entre enero y mayo de 2024 al menos 78 mujeres fueron asesinadas en Venezuela por violencia de género, lo que representa un femicidio cada 46 horas. En el año 2023 se registraron 253 femicidios consumados y 134 frustrados, para un total de 387 acciones femicidas. Y es que pues la violencia contra la mujer ha aumentado, ocupando el tercer lugar entre los hechos violentos en el país, con un 17% de los casos, esto según el Observatorio Venezolano de Violencia. Joana, como mujer, pues además cubrir, darle cobertura, investigar y pues tener cercanía con las víctimas no es para nada fácil, y en un contexto como el que vive en Venezuela pues mucho menos. ¿Cómo ha sido esa experiencia y ese trabajo, ese abordaje que han venido realizando desde tantos años desde tu profesión? Bienvenida a esta Cita de Éxitos. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación, muchachas. Bueno, perdón un poquitico por mi voz porque estoy saliendo de una gripe No y hay todavía problema. estoy un poquitico disfónica. Se escucha perfecto. Ok, perfecto. Bueno, cubrir estos casos no son nada fáciles. Yo creo que, bueno, especialmente uno de los casos que más personalmente me ha marcado a mí, ustedes lo conocen bastante bien allá en Maracay, fue el caso de Morela León López, una señora que estuvo 31 años bajo distintos tipos de violencia en un apartamento en Maracay. Y pues, así como este caso, tenemos muchos que generalmente vamos normalizando como sociedad y como mujeres también, ¿no? Entonces, el abordaje se convierte complicado, uno, porque, bueno, lo normalizamos como sociedad, y dos, porque nos afectan personalmente como mujeres, como seres humanos y como periodistas. Claro, la información es poder y la importancia que tiene el rol como periodistas de dar a conocer estos hechos, pero que con la coyuntura no vamos a decir solo venezolana, sino en distintas latitudes del mundo, del acceso a la información, sobre todo cuando hay casos de investigación, es una de las situaciones más difíciles para encontrar los datos periodísticos certeros y saber transmitir esa realidad a la población sin interferir en la justicia, y también con mucha conciencia del significado desde el punto de vista emocional y psicológico que tienen este tipo de casos en Venezuela. ¿Qué nos puedes contar? Y bueno, aquí hay varios elementos, principalmente porque, como tú bien dices, no tenemos datos para hablar de la violencia. Tampoco las organizaciones no gubernamentales tienen datos. Aquí se ofrecen datos muy escuetos sobre la violencia basada en género, y esto no nos permite o no les permite a los especialistas pues abordar especializadamente los casos de violencia. Por ejemplo, hablamos del femicidio o se refieren a cifras oficiales del femicidio, pero no conocemos cuáles son los estados con más incidencia, por ejemplo. Y solo nos referimos a casos de femicidio, sin tomar en cuenta que hay otros casos de violencia contra la mujer que pues también deben ser publicados, que deben ser tomados en cuenta en cuanto a cifras.
Y me hablabas de otra cosa también, Kenji, que me Sí, dijiste luego. bueno, además de la falta de datos, el manejo al público, porque en una investigación en curso es algo muy delicado y sobre todo cuando hablamos de tipo de violencia, lo que es el manejo informativo también lo es por las consideraciones o la reacción que puede generar en una audiencia este tipo de información, desde el Sí, punto de vista bueno, emocional. siempre hay que ser muy respetuosos con cualquier cobertura periodística. Yo creo que no solo que involucren a mujeres, el periodista debe ser sumamente responsable y en estos casos, pues, como bien hablas, donde hay investigaciones en curso, pues muchísimo más. Aquí, bueno, es parte de la ética periodística también, pero creo que siempre se pueden hacer coberturas desde la educación. Podemos hablar de casos, pero también podemos educar. En este caso, en casos de cobertura a la violencia contra las mujeres, podemos educar a otras mujeres y a los hombres también sobre pues estas incidencias. Como te decía anteriormente, o sea, si vamos a referirnos al femicidio, bueno, vamos a hablar de las causas del femicidio, explicarle a la gente qué es el femicidio, porque bueno, pueden leer muchas veces en los medios de comunicación Exacto, qué es femicidio, pero no sabemos cómo se llega al femicidio, no, o desconocen qué hay antes del femicidio, cuáles claro. son esas alertas tempranas que van apareciendo en las relaciones de pareja, en las relaciones en la familia, que pueden pues ir escalando y convertirse en un femicidio, que es la máxima expresión de la violencia Claro. contra la mujer. Claro, y de hecho tiene que informarse en un lenguaje que sea inteligible para toda la audiencia y podría ser como hasta un estudio la cantidad de tiempo y de espacio que se dedica a este tipo de temas desde el punto de vista de los medios de comunicación, cuánto se abarca en el día a día, cuánto se habla sobre estos casos que es tan importante, debe conocer la población venezolana. Y la pregunta que te iba a hacer, en ese seguimiento periodístico o informativo, ¿has notado un incremento de casos? Y si tienes alguna data de los estados, sabemos que no hay información oficial, pero del recorrido periodístico, ¿qué es lo que han denotado en esta investigación? El incremento de casos. Lamentablemente, como bien dices, no tenemos una data. Nosotros los periodistas, ante la ausencia de cifras oficiales, pues acudimos a las organizaciones no gubernamentales, quienes hacen un monitoreo de los casos que publicamos en la prensa. Entonces, pues es bastante complicado obtener datos. Sin embargo, bueno, creo que en el caso de Crónica nos hemos enfocado mucho en abordar, en buscar testimonios, en llegarle a esas mujeres víctimas o a sus familiares, que tampoco es fácil porque hay un miedo de hablar con los periodistas. Ujú. Y bueno, de eso va nuestro trabajo en Crónica, ¿no? De tratar de ponerle a estas pocas cifras que hay en los medios de comunicación que transmiten las organizaciones, bueno, vamos a ponerle rostro a estas cifras y creo que, bueno, es un trabajo que estamos haciendo en Crónica desde hace mucho tiempo, que cuesta muchísimo, como bien les decía, pero bueno, creo que se está logrando y es lo que tratamos de hacer en esta serie de trabajos que publicamos en Crónica, bueno, desde la semana pasada y toda esta semana por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que bueno, vamos a hablar de la violencia obstétrica, bueno, vamos a buscar mujeres que nos cuenten sobre los casos de violencia obstétrica o sobre su experiencia, que muchas saben que vivían violencia obstétrica y otras pues se enteran cuando los abordamos o cuando las abordan especialistas de organizaciones que pues se encargan, por ejemplo, de la violencia obstétrica. Hay que destacar que precisamente esa es una de las consecuencias de esa normalización de la violencia en distintas áreas en nuestro país. Estamos conversando con Joana Marra, colega periodista especializada en cobertura basada en género y jefe de redacción de Crónica 1, aparte de que es miembro del equipo de reporteros del Monitor de Víctimas, un proyecto de data periodística de Runrunes en alianza con la organización Mi Convive. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar para conversar con ella sobre precisamente cuáles han sido esos avances o quizás esos retrocesos, cuál es la realidad que existe en nuestro país respecto
a el tema de la violencia contra la mujer. En el 2009 se fue creado el Ministerio de la Mujer y pues vamos a ver qué tan efectivo ha sido y cuáles podrían ser las recomendaciones de cara a ir erradicando cada vez más la violencia contra la mujer que viene de distintas índoles en nuestro país. Son las 10:26. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados. 10:31 de la mañana seguimos conversando a esta hora vía Zoom con Joana Marra
periodista, jefe de redacción de Crónica 1. Estamos hablando con ella sobre el rol del periodista en la cobertura de casos de violencia contra la mujer y pues los reportajes publicados en Crónica.1 o Crónica 1 en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hablábamos de dos aspectos muy importantes en este camino, Joana, que tienen que ver por una parte la ausencia de datos, ¿no? De fuentes oficiales, las estadísticas se maneja y pues como consecuencia de esto han surgido observatorios de todas las índoles, porque no queda otro más para levantar esa data, para poder hacer comparativas, que pues lo que se reporta a través de las redes, a través de los medios de comunicación, que no necesariamente es el 100% de la realidad de los casos que ocurren, eso por una parte. Y por otra, el tema de la normalización de la violencia contra la mujer, cómo la sociedad ha venido normalizando estos hechos, cómo hacer desde el punto de vista periodístico y cuál es el rol, la labor de las instituciones para precisamente desnormalizar esos hechos de violencia y hacer entrar en conciencia a la sociedad de la importancia de este tema. Bueno, principalmente como sociedad debemos comprender que la violencia la hemos normalizado en todos nuestros aspectos y un ejemplo de esto es, escuchamos a nuestros vecinos discutir, por ejemplo, y pensamos, bueno, esto es un problema de pareja, sin conocer que nosotros como sociedad podemos actuar, podemos acudir a las autoridades, podemos denunciar. Si escuchamos que los vecinos se están golpeando, nosotros podemos denunciar. También hay violencia contra las niñas, con respecto al hogar, y nosotros podemos denunciar. Es decir, parte de esta normalización nos ha hecho creer que no es nuestro problema la violencia, y es parte de nosotros, ¿ok? Y es nuestro deber como ciudadanos, pero entonces, bueno, nos enfrentamos a otro problema cuando vamos a denunciar, como víctima o como testigos. Nos encontramos que revictimizan a las mujeres, por ejemplo, creen que ellas van a volver con el agresor, por ejemplo, se burlan de ellas, les dicen, bueno, incluso por su vestimenta, las hacen esperar y bueno, esto hace que a veces las mujeres pierdan las ganas de ir a denunciar. Bien sea porque los funcionarios se burlan de ellas, porque tienen que esperar mucho tiempo, porque a veces les piden hojas, les piden ciertos artículos que, bueno, a lo mejor muchas no tienen para costearlo, que tienen que ir varias veces, entonces esto, bueno, ocasiona también otros gastos extras para la mujer, como el pasaje, y aquí, que quizás llegó ese día. Y aquí, Joana, ¿Perdón? disculpa que te interrumpa, y aquí estás tocando un tema muy importante que tiene que ver con esa educación y formación, por una parte desde las escuelas, desde el hogar, pero también por otra parte la formación que debe dar las instituciones y el Estado a los funcionarios para tratar estos casos. Nos queda poco menos de un minuto para escuchar cuáles serían esas recomendaciones que desde la experiencia que has tenido con estos trabajos para Crónica 1 se le puede hacer a quienes nos escuchan a través de la señal de éxitos, sonidos en primera fila, tanto ciudadanos como a los funcionarios, a las instituciones del Estado. Miren, difundir información, buscar cualquier tipo de información. Si eres víctima, si eres familiar o amigo o vecino de una víctima, puedes buscar información en internet. Aquí en Venezuela hay muchísimas organizaciones que están trabajando para ayudar a las mujeres. Darle resguardo a la mujer víctima, ¿ok? Parte de esa normalización es creer que la mujer regresa con su maltratador porque le gusta recibir golpes y precisamente es porque ella está en un ciclo violento. Entonces, darle resguardo, darle apoyo a esas mujeres y a los funcionarios, a todas las personas que están en entidades públicas, apoyen a las mujeres. Fórmense para trabajar con mujeres víctimas de violencia, porque no es fácil. La violencia en todas las mujeres que van a denunciar o que acuden a las autoridades no es igual. Muchas van por violencia psicológica, muchas van porque tienen años soportando golpes de familiares o de su pareja. Entonces, no todas las mujeres viven la violencia a la misma escala y por eso es importante que el Estado venezolano haga un esfuerzo en formar a los funcionarios desde los órganos receptores de denuncia, desde el policía en la comunidad hasta los fiscales. Es importante la educación y también que haya más propaganda, más que se incremente la impulsar propaganda más este tema, la información
Es así. Sí, hablar muchísimo más del tema, no solo el día de la eliminación de la violencia, sino crear campañas para que las mujeres aprendan a reconocer la violencia y pues así sepamos evitarla o sepamos o tratemos de disminuir el riesgo. Gracias a nuestra colega Joana Marra, ella es jefe de redacción de Crónica 1, periodista y que ha tenido un rol importante como comunicadora social, como periodista junto a un equipo maravilloso. Invitamos a que sigan el trabajo que han hecho a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que por cierto se conmemoró el pasado 25 de noviembre, y a propósito de 16 días de activismo para 365 días libres de violencia basada en género, a conocer los distintos tipos de violencia que existen, la participación femenina en espacios del poder hasta el maltrato intrafamiliar, la movilización de la conciencia social y la violencia incluso en el ámbito político y legal. Sigan a Crónica 1 para que puedan ampliar esta información y por supuesto a través de Mundo UR Regiones. Son las 10:37.